noches. Bienvenidos a la segunda sección de este programa, en esta sección llamada Una mirada a los libros. Como habíamos comentado en el programa pasado, en esta sección trataremos de analizar, platicar un libro brevemente para interesarnos en él. En esta ocasión vamos a platicar de la gran novela española del siglo XIX y por extensión del siglo XX, llamada La Regenta, de Leopoldo Alas. Antes de entrar, vamos a dar un brevísimo contexto de la época en que vivió Leopoldo Alas, porque nos dicen que nació en 1852. Muchas veces nos quedamos pensando en ese año, pero no sabemos bien qué había alrededor, qué estaba pasando en el mundo, etc. Entonces, 1852 nace Leopoldo Alas, muere muy joven en 1901, y en ese lapso de tiempo, más o menos lo que pasa, lo que domina en el mundo, es, por ejemplo, llega la filosofía de Federico Nietzsche, y con un enunciado de entrada que yo creo que había dejado frío a la gente de aquella época. Dice: Dios ha muerto. También Charles Darwin saca sus teorías de la biología, sus teorías evolucionistas, donde dice que procedemos del chango, del chimpancé. Posteriormente también Carlos Marx, el rijoso Carlos Marx, nos dice que la sociedad se ha visto explotada por un pequeño círculo de personas, los capitalistas, y que han hecho y oprimido, han hecho muchos pobres y han oprimido muchísimo a la mayoría de la gente. En este contexto, imagino que era un hervidero de ideas en aquella época en Europa y en algunas partes del mundo. Esto es en la parte intelectual, la parte científica, digamos. Vámonos rápidamente a la parte artística que dominaba en aquella época. Curiosamente, nace Antonio Gaudí el mismo año que Leopoldo Alas, y casi el mismo año que Leopoldo Alas empieza a formular su novela, Gaudí empieza a construir la Sagrada Familia. Por otra parte, Van Gogh publica sus primeros cuadros de los girasoles, ese cuadro que todos conocemos, que no es un cuadro, es una serie de cuadros, y en 1888 Van Gogh publica o pinta sus 6 primeros cuadros de los girasoles. Y por último tenemos en el ámbito ya de la literatura unas novelas que quiero poner como referencia. La siguiente, si quieres. Leopoldo Alas escribe en 1884 su novela, y por esa época también se publican la novela de Gustave Flaubert, Madame Bovary, una novela Ana Karenina de León Tolstoy, y Los Miserables también se publica por esa época, y El crimen del padre Amaro. Quiero sacar a colación rápidamente Madame Bovary y Ana Karenina, porque fíjense que se escriben en la misma época, y por qué las queremos poner como referencia. Tal vez Ana Karenina, Madame Bovary y La Regenta sean las 3 heroínas más importantes de la literatura contemporánea. Ya veremos por qué. Y El crimen del padre Amaro lo traigo también a colación, aunque escribo un poco antes, porque el padre Amaro tiene un personaje muy parecido en La Regenta. Bueno, bajo este contexto, ¿quién era Leopoldo Alas? Leopoldo Alas era un jurista español, catedrático, periodista, y se empezó a dedicar poco a poco a la escritura. Él más bien era un crítico mordaz, un crítico implacable de los escritores de aquella época, y un catedrático severo, a quien sus estudiantes le temían mucho. Pues bien, con estos datos empezamos a ver La Regenta. Rápidamente nos damos. La vez pasada les comentaba el incipit de La Regenta, que era: la heroica ciudad dormía la siesta. Así empieza, y es un comienzo muy famoso. De aquí con esta sola frase podemos comentar toda la novela. ¿Cuál era la heroica ciudad? La heroica ciudad, llamada en la novela Vetusta con B chica, no es más que un trasunto de Oviedo, la ciudad de Oviedo en España,
que está al norte de Madrid, casi llegando al Golfo de Vizcaya. Y Oviedo, Vetusta en la novela, la retrata a Leopoldo Alas como una cuna de vanidades, de dobles discursos, de hipocresías, de traiciones, de juegos de poder en el clero. Retrata básicamente la burguesía española de aquella época, con unas rígidas normas sociales e impregnada de una religiosidad profunda, una religiosidad que permeaba todas las esferas de la sociedad y a toda la gente. Toda la gente se sentía observada por la Iglesia en esa época. Pues ese es el gran marco de referencia. Las líneas argumentales básicas de la novela, pues es un triángulo cuadrado, un triángulo amoroso cuadrado, aunque parezca broma, pero así era. Porque este triángulo, bueno, es básicamente ese triángulo amoroso, y ahorita vamos a pasar a abordarlo. Y también en una línea argumental importante es el poder del clero y sus contradicciones. Este triángulo cuadrado amoroso está constituido por doña Ana Ozores. Doña Ana Ozores es el principal personaje de la novela. Es una señora, una muchacha virtuosa, bellísima, codiciada por todo el pueblo de Vetusta, pero que de niña sufrió algunos traumitas, algunos problemillas de soledad, de tristeza, que la hacen tener una personalidad un tanto discordante, un tanto como al garete. Se siente ya en el mundo, no se siente a gusto en el mundo, se siente como no le gusta pertenecer a esa sociedad, no le encuentra mucho sentido al mundo en que vive. Nosotros diríamos que se equivocó de planeta, coloquialmente, pero ahí va la primera frase de Leopoldo Alas que les quiero mencionar, porque él lo dice de otra forma, para irnos dando cuenta de lo bello de su prosa. Él dice que doña Ana Ozores se sentía vivir más bien, en un páramo inhabitable para las almas enamoradas de lo infinito. Es la forma de decir de Leopoldo Alas que vivía en otro planeta. Un páramo inhabitable para las almas enamoradas del infinito. Bien, este es el primer personaje, doña Ana Ozores. El segundo personaje de este cuadrado, de este triángulo cuadrado, es don Víctor Quintanar, con quien decide desposarse Ana Ozores. Ana no quiere una persona, más bien Ana quiere una persona tranquila, una persona madura, una persona que no le dé muchos problemas de inestabilidad, y decide casarse con un hombre mucho más maduro que él. El siguiente personaje es don Álvaro Mesía, el irredento pecador, el conquistador de mujeres, implacable, amoral, cínico, y quien acosa a doña Ana durante toda la vida. Y el tercer o cuarto personaje en este triángulo cuadrado es nada menos y nada más que don Fermín de Paz, el magistral, el vicario general de Vetusta, que siente una gran pasión por doña Ana. Y sufre mucho porque él tomó los hábitos, tiene voto de castidad, y lucha mucho con este sentimiento tan profundo por doña Ana. Es un hombre pues que termina enfermo porque además su madre lo domina. Y para darnos una idea de lo que ya este estado de psicosis del magistral pensaba acerca del amor, dice lo siguiente: el magistral no creía en una pasión especial, en un sentimiento puro y noble que se pudiera llamar amor. Esto era cosa de novelistas y poetas, y la hipocresía del pecado había recurrido a esa palabra santificante para disfrazar muchas de las mil formas de la lujuria. Bueno, creo que el tiempo está acabando.
no voy ni a la mitad del análisis de la obra, entonces yo creo que o lo dejamos para el próximo programa o en la siguiente sección terminamos esta parte. Bueno, continuamos, vamos a una pausita y regresamos con José Luis.